Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en el escenario de la mayor humillación pública que alguien pudiera soportar. Mi nombre es Daniela, y lo que voy a contarte no es una simple historia de desamor. Es la crónica de una traición tan profunda que me rompió en 1000 pedazos. Y de un secreto que después de mi muerte dejaría a todos sin palabras. Desde niña soñé con el día de mi boda. Imaginaba el vestido blanco, las flores, las miradas emocionadas de los invitados y, por supuesto, al hombre de mi vida esperándome en el altar. Durante años guardé recortes de revistas de novias, ideas para peinados, hasta listas de canciones para el gran día. Era una ilusión que me acompañó durante toda mi juventud. Cuando conocí a Leonardo, sentí que finalmente el destino me sonreía. Él era encantador, detallista, con una sonrisa capaz de borrar cualquier tristeza. Me enamoré de su forma de hablarme, de cómo me hacía sentir única, especial. Fueron 3 años de relación intensa, llena de promesas, de planes, de sueños compartidos. Siempre me decía que yo era la mujer de su vida, que nunca permitiría que me faltara nada. Yo, ingenua y enamorada, le creí cada palabra. Los preparativos de la boda comenzaron con meses de antelación. Mi madre y mi hermana Clara me acompañaban a cada prueba de vestido, a la elección del menú, la decoración floral, incluso a las clases de vals. Todo era perfecto. Mi familia estaba feliz, nuestros amigos emocionados y yo contaba los días para convertirme en su esposa. El gran día llegó. Amanecí nerviosa, pero llena de ilusión. Me levanté temprano. Fui a la peluquería. Me maquillaron con tanto cuidado que parecía una muñeca de porcelana. Mi vestido era exactamente como siempre lo había soñado, de encaje, con una caída suave y un velo que parecía flotar al caminar. Mientras me miraba al espejo, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Mi padre llegó a recogerme a casa. Su emoción era evidente. No dejaba de decirme lo hermosa que estaba. Al subir al coche, respiré profundo y me prometí que ese sería el mejor día de mi vida. Al llegar a la iglesia, la música empezó a sonar, los invitados se pusieron de pie y yo comencé a caminar hacia el altar con una sonrisa que me nacía desde el alma. Pero algo en la expresión de Leonardo me hizo detenerme por un segundo. Su rostro no mostraba la emoción que esperaba ver. Sus ojos no brillaban de felicidad. Al contrario, tenía una mirada fría, distante, como si estuviera ahí por obligación. Pero lo atribuí a los nervios. Era normal sentirse así en un momento tan importante. O al menos eso quise creer. La ceremonia comenzó. El sacerdote hablaba de amor, compromiso, fidelidad, palabras que en ese momento me parecían el inicio de nuestra vida juntos. Llegó el momento de los votos. Leonardo tomó el micrófono, respiró profundo y entonces ocurrió lo inesperado. «Daniela», dijo con voz temblorosa, «antes de seguir, necesito decir algo que no puedo seguir guardando». Un murmullo recorrió la iglesia. Todos los rostros se giraron hacia él, esperando sus palabras. Yo lo miré, confundida, con el corazón latiendo desbocado. «No puedo casarme contigo», dijo finalmente, con una frialdad que me atravesó el alma. «No te amo, y no puedo seguir viviendo esta mentira». El silencio fue absoluto. Mi madre se llevó las manos a la boca. Mi padre frunció el ceño, conteniendo la rabia. Los invitados se miraban entre ellos, incrédulos. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Antes de que pudiera reaccionar, Leonardo continuó. «Además, estoy enamorado de otra persona». Giré lentamente mi rostro hacia la banca donde estaba sentada mi hermana Clara. Sus ojos se llenaron, de lágrimas, pero no de culpa, sino de miedo. En ese instante lo entendí todo. El dolor me atravesó como un puñal. Mi propia hermana, la persona en quien más confiaba, era la otra. Los murmullos se convirtieron en gritos. Algunos invitados se levantaron de sus asientos. Otros comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos. Mi padre intentó acercarse a Leonardo, pero algunos amigos lo detuvieron para evitar una pelea. Mi madre lloraba desconsolada,
Y yo permanecí de pie, inmóvil, sintiendo que mi mundo entero se desmoronaba en cuestión de segundos. Leonardo dejó el micrófono sobre el altar y sin mirar atrás caminó hacia la salida. Clara, entre sollozos, lo siguió. Juntos atravesaron el pasillo central mientras todos los presentes los miraban con asombro y repudio. La humillación fue total. No solo me abandonaron en el altar, lo hicieron de la forma más cruel, pública y despiadada. Las horas siguientes son un borrón en mi memoria. Recuerdo los brazos de mi madre rodeándome, las lágrimas corriendo por mi rostro, los flashes de las cámaras de los invitados. Los rumores comenzaron a circular incluso antes de que terminara la noche. En redes sociales ya circulaban videos con títulos como «La novia abandonada en plena boda» o «La traición de la hermana». Los días posteriores fueron un infierno. No podía salir de casa sin sentir las miradas de lástima o escuchar los susurros a mis espaldas. Perdí peso, dejé de comer, de dormir. Me encerré en mi habitación alejándome de todo y de todos. Mi madre intentaba ayudarme, pero su propio dolor era demasiado grande. En medio de tanta oscuridad, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Un sentimiento que crecía cada día, la necesidad de hacer justicia. No podía permitir que ellos continuaran sus vidas como si nada. No después de lo que me hicieron. Si esta historia te está llegando al corazón, antes de continuar te pido que nos apoyes con un like en este video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando más historias reales y llenas de emociones como esta. Lo que aún no sabía era que mi cuerpo comenzaba a dar señales de que algo mucho peor estaba por venir y que esa tragedia abriría las puertas a un secreto que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Los días que siguieron a aquella boda fallida fueron una pesadilla sin fin. Me despertaba en medio de la noche empapada en sudor, con el eco de las risas de Leonardo y Clara retumbando en mi cabeza. No podía olvidar sus rostros, la manera en que salieron juntos de la iglesia mientras yo me quedaba sola, devastada, frente a todos nuestros familiares y amigos. Mi madre apenas podía mirarme a los ojos. Mi padre pasaba los días encerrado en el taller, martillando madera como si así pudiera apagar la rabia. La casa, que siempre estuvo llena de conversaciones, ahora era un cementerio de silencios. Intenté recomponerme, pero el dolor era demasiado profundo. Los mensajes de apoyo de algunas amigas llegaban por redes sociales, pero incluso esas palabras me parecían huecas. La verdad era que me sentía muerta en vida. Semanas después, cuando creí que no podía caer más bajo, comencé a sentirme físicamente mal. Mareos, fatiga, moretones inexplicables en la piel. Pensé que era producto de la tristeza, de no comer, de no dormir. Pero mi madre, alarmada, me obligó a ir al médico. Después de una serie interminable de análisis, el diagnóstico llegó como una sentencia. Daniela, tienes leucemia. Las palabras del médico me golpearon como un ladrillo en el pecho. No supe qué decir. Solo lo miraba, tratando de entender. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que ya había pasado, salí de aquella consulta temblando, sintiendo que el universo entero se estaba ensañando conmigo. Mi madre me abrazó fuerte, pero yo no podía llorar. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado sin lágrimas. Empezaron las visitas al hospital, las transfusiones, las quimioterapias. Mi cabello, que siempre había sido mi orgullo, comenzó a caer en mechones. Me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer demacrada y pálida que me devolvía la mirada. Mientras tanto, Leonardo y Clara parecían vivir en un mundo paralelo. A través de conocidos, supe que se habían mudado juntos, que subían fotos a redes sociales, mostrando su felicidad como si no cargaran con ningún tipo de culpa. Se los veía sonriendo en cenas, en viajes cortos. Incluso anunciaron su compromiso. El mismo salón de fiestas, donde debíamos habernos casado Leonardo y yo, sería ahora el escenario de su unión. El día que supe eso, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Fue en una de esas noches de hospital, mientras la máquina de suero goteaba a mi lado, que decidí que no podía irme de este mundo sin hacer algo.
No merecía desaparecer así, como si nunca hubiera existido. Llamé a Lucía, mi mejor amiga desde la infancia. Le pedí que me trajera un cuaderno, bolígrafos y sobres. Entre susurros en medio de mi agotamiento, comencé a escribir. No una carta, sino una confesión. Un mensaje que debía ser leído el día de la boda de Leonardo y Clara. Durante días, trabajé en esas páginas. Cada palabra la escribía con la poca energía que me quedaba. Recordé detalles, momentos, secretos y lo más importante, revelé algo que nadie sabía. Un secreto que había guardado durante años, incluso de mis padres, incluso de Lucía. El secreto de Leonardo. Ese que él jamás hubiera querido que saliera a la luz. A medida que avanzaba en la escritura, sentía que recuperaba un poco de control sobre mi vida. Era como si cada línea escrita fuera una pequeña victoria sobre la tristeza. Lucía fue mi cómplice en todo. Ella prometió que entregaría la carta a Julián, el amigo de mi padre, quien era abogado y además una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Julián se encargaría de que la carta fuera leída en público, justo en el momento clave de la ceremonia. Una tarde, mientras terminaba de firmar el sobre, Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás segura de querer hacer esto, Daniela?, me preguntó. Yo asentí lentamente. No puedo irme sin que todos sepan quién es realmente Leonardo. El tiempo pasaba y mi cuerpo seguía debilitándose. Cada vez me costaba más respirar, más mantenerme consciente. Sabía que el final estaba cerca, y eso, lejos de asustarme, me daba una extraña paz. Al menos me iría sabiendo que mi verdad no quedaría enterrada conmigo. Unos días antes de mi muerte, reuní a mis padres en la habitación del hospital. Les pedí que me prometieran algo, que no fueran a la boda de Clara y Leonardo. No quería que vivieran esa humillación una segunda vez. Mi madre lloró como nunca la había visto. Mi padre, con la voz quebrada, me hizo la promesa. La noche previa a mi partida, Lucía y Julián vinieron a verme. Dejaron el sobre guardado en un lugar seguro, y Julián juró que cumpliría mi última voluntad. Cerré los ojos y me dejé llevar por un sueño profundo del que ya no desperté. Los días siguientes fueron difíciles para mi familia, pero mientras ellos lloraban mi partida, Leonardo y Clara seguían con sus planes de boda, sin saber que el día que pensaban celebrar su amor sería el día en que su mundo se vendría abajo, porque mi secreto, ese que guardé durante tanto tiempo, no solo revelaría la verdad sobre Leonardo, también destrozaría su reputación y cambiaría para siempre la forma en que todos lo miraban. Y justo antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, ayúdanos dejando un like en este video. Eso nos da fuerzas para seguir compartiendo relatos reales y llenos de emoción como este. La ceremonia de Leonardo y Clara estaba a punto de comenzar, pero lo que les esperaba ese día era mucho más que una simple boda. El día de la boda de Leonardo y Clara amaneció soleado, como si el universo estuviera burlándose de todos. Las flores adornaban la entrada del salón. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y los invitados comenzaban a llegar vestidos de gala, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Clara, vestida con un elegante vestido, color marfil, se miraba al espejo del camerino con una sonrisa nerviosa. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y su maquillaje resaltaba la dulzura de su rostro. Nadie podría imaginar que detrás de esa apariencia inocente se escondía una traición tan profunda. Leonardo, por su parte, ajustaba su corbata frente al espejo. Se miraba satisfecho, convencido de que había ganado. Se había librado de mí, de mis lágrimas, de mi enfermedad, y ahora comenzaba una nueva vida con mi propia hermana. Los invitados llenaron las mesas del salón, entre ellos algunos conocidos, míos que asistieron por compromiso o por simple morbo. La noticia de mi muerte había sido reciente, y aunque algunos aún guardaban luto, la curiosidad por ver aquella boda escandalosa fue más fuerte que cualquier respeto. Julián llegó temprano, llevando consigo el sobre que contenía mi carta. Lo guardó en el interior de su chaqueta, como si llevara un tesoro delicado.
Se sentó cerca del escenario, esperando el momento preciso. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Sabía lo que iba a suceder y estaba preparado para cumplir mi última voluntad. La ceremonia comenzó. La música sonaba. Clara caminaba hacia el altar con paso firme y Leonardo la esperaba con su clásica sonrisa de autosuficiencia. El oficiante comenzó a hablar sobre el amor, la fidelidad, el compromiso, irónico, considerando quiénes eran los protagonistas de ese día. Cuando llegó el momento de los votos, Leonardo tomó el micrófono. Clara lo miraba emocionada, sus ojos brillaban, pero entonces Julián se levantó de su asiento. «Disculpen la interrupción», dijo con voz fuerte y clara. «Pero antes de que esta ceremonia continúe, hay algo que debe ser leído en público. Una carta de Daniela». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Algunos invitados giraron la cabeza, sorprendidos. Otros comenzaron a murmurar. Clara se puso pálida. Leonardo frunció el ceño y trató de intervenir. «Esto no es ni el lugar ni el momento», gruñó, acercándose a Julián. Pero Julián levantó la mano mostrando el sobre sellado. «Es la última voluntad de Daniela. Ignorarla sería faltar al respeto a su memoria». Leonardo tragó saliva. Sabía que oponerse solo haría crecer el escándalo. Julián abrió el sobre y comenzó a leer, con una voz que resonó en cada rincón del salón. «Querida Clara, querido Leonardo, y a todos los que hoy han venido a celebrar lo que llaman amor verdadero. Si esta carta está siendo leída ahora, significa que ya no estoy en este mundo. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde mi muerte, pero lo que sí sé es que ustedes siguieron adelante como si nada hubiera ocurrido, como si su traición fuera algo menor, como si yo hubiera sido una simple piedra en su camino hacia la felicidad». Los murmullos aumentaron. Algunos invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos. Las miradas se dirigían a Clara, que ahora temblaba, y a Leonardo, que apretaba los dientes con furia contenida. «Hoy, frente a todos, quiero contar algo que oculté durante años, un secreto que me avergonzaba, pero que ahora merece salir a la luz. Leonardo, mientras estábamos juntos, tú no solo me traicionaste con mi hermana, también llevabas una doble vida, con alguien más». Un murmullo aún más fuerte recorrió el salón. Leonardo abrió los ojos como platos. Clara lo miró, confundida, como si de repente ella también estuviera descubriendo que no era la única. «Sí, durante más de un año, mientras fingías ser el hombre perfecto, mantenías una relación clandestina con Mauricio, tu supuesto mejor amigo». El impacto fue inmediato. Varios asistentes se taparon la boca. Otros comenzaron a gritar. Mauricio, que estaba entre los invitados, se puso de pie de golpe, totalmente en shock. Su rostro enrojeció y sin decir palabra salió corriendo del salón. Leonardo intentó arrebatarle la carta a Julián, pero dos invitados lo detuvieron. «Por eso, mientras ustedes están aquí hoy pretendiendo empezar una vida de ensueño, yo me encargo desde donde esté de que todos conozcan la verdad. No solo fui traicionada por mi hermana, sino que fui utilizada por un hombre incapaz de amar ni a una mujer ni a un hombre, solo a sí mismo». Las lágrimas comenzaron a brotar del rostro de mi madre, sentada en un rincón del salón. Mi padre, con los ojos cerrados, apretaba los puños. Clara, completamente pálida, comenzó a hiperventilar. Julián terminó de leer la carta y guardó silencio por un momento antes de cerrar el sobre. «Y con esto, cumplo la última voluntad de Daniela». El caos fue inmediato. Algunos invitados comenzaron a irse. Otros gritaban, varios apuntaban con sus teléfonos grabando cada segundo. Leonardo, en un ataque de ira, golpeó una de las mesas y comenzó a gritarle a Clara, acusándola de haber sido la causante de todo. Clara, entre sollozos, negó saber algo, pero ya era tarde. La semilla de la duda y la vergüenza había sido sembrada y estaba floreciendo a la vista de todos. Mauricio desapareció del lugar y nunca más volvió a ser visto en la ciudad. Y mientras tanto, en un pequeño rincón del cementerio, mi tumba comenzaba a llenarse de flores, muchas de ellas enviadas por personas que, sin conocerme en vida, ahora admiraban el valor que tuve incluso después de la muerte.
Si esta historia te está emocionando, antes de seguir, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos como este, llenos de giros, inesperados y emociones profundas. Lo que ocurrió en los días siguientes fue aún más sorprendente, y las consecuencias de esa boda arruinada apenas comenzaban a mostrarse. La noticia de lo ocurrido en la boda de Leonardo y Clara no tardó en extenderse como un incendio sin control. En cuestión de horas, los videos grabados por los invitados comenzaron a circular por todas las redes sociales. Cada palabra de mi carta, cada lágrima de Clara, cada grito desesperado de Leonardo. Todo estaba ahí, al alcance de cualquiera que quisiera verlo. Los comentarios no se hicieron esperar. La gente no solo compartía los videos, sino que los analizaba, los discutía. Los convertía en tema de conversación en cafeterías, peluquerías y oficinas. Leonardo pasó de ser un empresario respetado a convertirse en el hombre más odiado y ridiculizado de la ciudad. Los memes sobre su doble vida, los montajes con frases de mi carta, las burlas por su caída pública, todo era tendencia. Clara, por su parte, se encerró en casa de mis padres durante días, suplicando perdón, llorando, intentando explicar que ella no sabía nada sobre la relación entre Leonardo y Mauricio. Pero ya nadie quería escucharla. Ni mi madre, que apenas podía mirarla sin romper en llanto, ni mi padre, que simplemente se negó a dirigirle la palabra. Leonardo perdió clientes, amistades y contratos en cuestión de días. Su rostro apareció en las noticias locales, no por sus éxitos laborales, sino por el escándalo que ahora lo definía. La humillación pública que tanto temía se volvió una realidad diaria. En la calle, la gente lo señalaba. Algunos se reían en su cara, otros le lanzaban miradas de desprecio. Una tarde, en medio de esa vorágine, Leonardo decidió enfrentar a Mauricio. Lo buscó en su departamento, pero ya no estaba. Mauricio había renunciado a su trabajo. Había vaciado su apartamento y desaparecido. Nadie sabía a dónde se había ido, ni quería saberlo. Desesperado, Leonardo comenzó a beber. Las noches se le escapaban entre botellas de whisky y cigarros consumidos hasta el filtro. Su casa, que antes estaba llena de muebles de lujo y adornos caros, comenzó a parecer un vertedero. La ropa sucia se acumulaba en los rincones. Las facturas sin pagar llenaban la mesa del comedor y los mensajes de cobro no dejaban de llegar. Mientras tanto, yo seguía presente en cada rincón, en cada conversación, en cada mirada de compasión que la gente lanzaba a mis padres cuando los encontraban en la calle. Incluso algunos desconocidos comenzaron a llevar flores a mi tumba, como si de alguna manera quisieran rendirme homenaje. Lucía, mi mejor amiga, se convirtió en una especie de portavoz de mi historia. Dio entrevistas en radio y televisión local, contando lo que viví, mi lucha contra la enfermedad, mi dolor y, por supuesto, mi última decisión de exponer la verdad. Una mañana, cuando Leonardo intentaba entrar a uno de los restaurantes que solía frecuentar, el dueño le negó la entrada. «Aquí no queremos gente como tú», le dijo con desprecio. El rostro de Leonardo, antes arrogante y seguro, era ahora el de un hombre derrotado. Ojeras profundas, piel pálida, cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de semanas. Clara, cansada de la presión social y emocional, decidió mudarse a otra ciudad. Se fue una madrugada, dejando solo una nota de despedida en la cocina de mis padres. «No puedo más. Perdón». Mis padres, a pesar de todo, se abrazaron y lloraron por segunda vez la pérdida de una hija, porque aunque Clara seguía viva, para ellos ya no existía. Leonardo, completamente solo, tomó la decisión de vender su coche y varios objetos personales para poder mantenerse. Pero el dinero no duró mucho. Pronto comenzaron los embargos. El banco lo llamó varias veces para advertirle de la situación de su hipoteca. La casa, ese refugio de su falsa felicidad, estaba a punto de serle arrebatada. En uno de sus momentos de desesperación, Leonardo buscó a Julián. Fue a su oficina sin avisar, irrumpiendo como un loco. «Tú sabías todo esto. Me arruinaste la vida».
gritó golpeando el escritorio. Julián lo miró con una mezcla de lástima y frialdad. La única persona que arruinó tu vida fuiste tú mismo, Leonardo. Daniela solo te obligó a mostrarte tal como eres. Sin fuerzas para discutir, Leonardo salió tambaleándose de la oficina. Se detuvo en la calle, respirando con dificultad, sintiendo que el mundo entero lo aplastaba. Esa misma noche, decidió visitar el cementerio. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de él lo empujaba hacia allí. Caminó hasta mi tumba, bajo la lluvia, con el rostro empapado, no se sabía si por agua o por lágrimas. Se arrodilló frente a la lápida, acariciando con manos temblorosas las letras grabadas con mi nombre. Daniela, susurró entre sollozos. ¿Por qué tuviste que hacerme esto? Pero la verdadera pregunta, la que debería haberse hecho, era por qué él me hizo todo aquello a mí. Y justo en ese momento, una sombra se acercó detrás de él. Era Julián, que había decidido seguirlo después de la escena en su oficina. «Aún no sabes todo, Leonardo», dijo con voz grave. Leonardo giró la cabeza confundido. «¿De qué estás hablando?» Julián respiró hondo antes de responder. «Hay una última carta, una que Daniela me pidió guardar y que solo debía entregarte cuando tocaras fondo de verdad». El rostro de Leonardo palideció aún más. Y antes de continuar, si esta historia te está impactando tanto como a nosotros al contarla, te invito a que te suscribas al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en una situación así? Nos ayuda mucho a seguir trayendo más historias cargadas de emociones reales y giros inesperados. Lo que contenía esa carta era una verdad aún más oscura y estaba a punto de salir a la luz. Leonardo miró a Julián como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Su rostro, empapado por la lluvia y deformado por la desesperación, mostraba el reflejo exacto de lo que era en ese momento. Un hombre derrotado, sin rumbo, sin dignidad, sin esperanza. Julián sacó de su chaqueta un sobre amarillo, viejo y arrugado por el tiempo. Lo sostuvo unos segundos en sus manos, como dudando si debía entregarlo o no, pero finalmente lo extendió hacia Leonardo. «Aquí está», dijo. «Daniela me lo dio semanas antes de morir. Me pidió que solo te lo entregara cuando estuvieras completamente destruido. Y créeme, ese momento ha llegado». Leonardo tomó el sobre con manos temblorosas. Sintió el papel húmedo por la lluvia, pero lo sostuvo contra su pecho, como si fuera el último lazo que lo unía a algo, a alguien. Sin decir más, Julián se alejó dejándolo solo en el cementerio. Leonardo, incapaz de esperar, rasgó el sobre allí mismo, bajo la tormenta. Sacó una hoja de papel doblada en varias partes. La abrió con torpeza y comenzó a leer. Las palabras escritas con mi letra, esa que él conocía tan bien, lo golpearon una a una, como si cada frase fuera un puñetazo directo al alma. Si estás leyendo esto, significa que finalmente tocaste el fondo que tanto temías. Y créeme, no siento lástima por ti. Durante años me hiciste creer que era insuficiente, que debía agradecer cada migaja de amor que me dabas mientras tú jugabas con mis sentimientos, con mi vida y con mi familia. Pero ahora ha llegado el momento de que sepas la verdad completa. Durante los últimos meses antes de mi muerte, descubrí algo más. Algo que ni siquiera tú sabías que yo sabía. Leonardo tragó saliva. Su respiración se aceleró. Noche antes de nuestra boda, tú estuviste con Mauricio. No fue solo una aventura de meses, llevaban años viéndose a escondidas. No sé si lo hacías por placer, por rebeldía o por vacío emocional. Y la verdad ya no me importa. Lo que sí me importa es que después de esa noche, yo también tomé una decisión. Leonardo abrió los ojos como platos. Sentía el corazón golpeándole el pecho. La cabeza le daba vueltas. Aquella madrugada, justo antes de que amaneciera, fui a tu departamento. Te vi dormido, abrazado a Mauricio, y entonces abrí tu portátil. Lo revisé todo. Correos, mensajes, fotos, todo estaba ahí. Tu doble vida, tus mentiras, tu verdadera naturaleza.
¿Sabes qué fue lo más doloroso? No haber descubierto eso antes. Me habría ahorrado años de engaños, de falsas promesas. Pero decidí esperar el momento justo para que todo saliera a la luz. Y ese momento es este. Leonardo apretó el papel entre sus dedos. Su cuerpo temblaba. No sabía si por el frío o por la mezcla de rabia y vergüenza que lo invadía. Julián tiene una copia de todo. Sí, guardé cada evidencia. Fotografías, correo, conversaciones, incluso videos. Si alguna vez intentas dañar a alguien de mi familia, si siquiera piensas en perjudicar a mis padres o a Lucía, esas pruebas serán publicadas. Y créeme, esta ciudad no ha visto nada aún del escándalo que puede desatarse. Así que ahora te toca decidir. Puedes seguir arrastrándote en el lodo de tu miseria, o puedes, por una vez en tu vida, aprender lo que significa vivir con dignidad. Yo ya no estoy, pero mi voz, mi verdad y mi memoria te perseguirán para siempre. Adiós, Leonardo. Al terminar de leer, Leonardo soltó el papel que, empapado por la lluvia, se pegó contra la tierra húmeda. Cayó de rodillas, gritando como un animal herido. Su llanto fue desgarrador, gutural, un sonido que parecía venir de lo más profundo de su alma podrida. Durante días no salió de su casa. Se encerró con las cortinas bajadas, bebiendo sin parar, sumido en una oscuridad total. Los medios de comunicación continuaban hablando de él, de la boda fallida, de la traición, del escándalo con Mauricio. Y aunque las pruebas aún no se habían hecho públicas, el rumor ya era suficiente para terminar de destruir su imagen. Clara, desde su nueva ciudad, también sufría las consecuencias. Amigos que dejaron de hablarle, ofertas laborales que desaparecían y una constante sensación de vacío. Ella y Leonardo no volvieron a tener contacto. Su relación, basada en traición y mentiras, estaba condenada desde el principio. Julián, por su parte, guardó las pruebas en un lugar seguro, cumpliendo con la promesa que me hizo. Y mientras tanto, en el cementerio las flores en mi tumba seguían multiplicándose. Personas desconocidas dejaban cartas, mensajes de apoyo, incluso fotografías de mujeres que decían haberse inspirado en mi historia para salir de relaciones tóxicas. Mi nombre, que por un tiempo fue sinónimo de lástima, ahora era símbolo de dignidad, de justicia y de fuerza. Leonardo, cada vez más solo, decidió abandonar la ciudad. Vendió lo poco que le quedaba, empaquetó sus pertenencias y desapareció una madrugada sin avisar a nadie. Algunos dicen que se fue al norte, otros que cruzó la frontera. La verdad es que a nadie le importó realmente, y así la vida siguió. Mi familia, poco a poco, encontró consuelo en los recuerdos felices. Lucía organizó una pequeña ceremonia en mi honor, donde muchos vinieron a agradecerme por el valor que mostré, incluso desde el más allá. Si esta historia te llegó al alma y quieres seguir acompañando relatos de mujeres que, como yo, no se quedaron en silencio, te invito a que te suscribas al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir compartiendo historias reales, llenas de emociones y giros inesperados. Porque aunque yo ya no esté, mi verdad sigue viva. El tiempo continuó su curso, como siempre lo hace, pero las cicatrices que dejó aquella historia permanecieron en cada rincón de la ciudad. A pesar de mi ausencia física, mi nombre seguía siendo tema de conversación, inspiración para unas y advertencia para otros. Las mujeres que escucharon mi historia comenzaron a compartirla entre ellas, convirtiéndome en una especie de símbolo de resistencia emocional. Mis padres, aunque destrozados por la pérdida, encontraron consuelo en el apoyo de la comunidad. Vecinas, amigas de la infancia y hasta desconocidos acudieron a mi casa para dejar flores, cartas y mensajes de aliento. Mi madre organizó un pequeño jardín en nuestro patio trasero con todas las flores que recibieron después de mi muerte. Lo llamaron el Rincón de Daniela. Lucía, siempre fiel a nuestra amistad, inició un proyecto social en mi nombre. Su objetivo era ayudar a mujeres que, como yo,
habían sido víctimas de engaños, manipulaciones y traiciones emocionales. Cada reunión del grupo comenzaba con la lectura de fragmentos de mi carta, recordándoles a todas que ninguna humillación tiene la fuerza de destruir a una mujer que decide levantarse. Mientras tanto, Julián cumplió con la última de mis peticiones: entregar las pruebas a un periodista local de confianza. No era mi intención destruir la vida de Leonardo con más escándalos, pero quería que la verdad quedara registrada. El periodista, después de corroborar toda la información, publicó un reportaje especial titulado La doble vida de un hombre que lo perdió todo. La publicación se volvió viral. Las imágenes, los mensajes y los videos que guardé en secreto por tanto tiempo ahora estaban a la vista de todos. La reputación de Leonardo, que ya estaba en ruinas, terminó de sepultarse bajo toneladas de desprecio público. Se dice que Leonardo fue visto por última vez en un pequeño pueblo costero, trabajando en un bar de mala muerte, solo, sin amigos, sin familia, viviendo de propinas y evitando cualquier conversación sobre su pasado. Algunos clientes comentaban que a veces lo encontraban sentado en una esquina, mirando al vacío, murmurando mi nombre como si fuera un fantasma que no podía abandonar su mente. Clara, por su parte, intentó rehacer su vida lejos de la ciudad. Se cambió de apellido, dejó las redes sociales y desapareció del círculo social que compartíamos. Pero dicen que las noches son crueles para quienes cargan culpas tan grandes, que cada vez que cierra los ojos, revive el momento exacto en el que me vio parada en el altar, con el corazón roto, mientras ella y Leonardo salían juntos, como si yo no valiera nada. En el cementerio, mi tumba se convirtió en un lugar de visita obligatoria para mujeres de todas partes. Algunas dejaban flores, otras cartas. Algunas simplemente se quedaban en silencio, como si esperaran escuchar mi voz entre el viento. Incluso se organizaron caminatas anuales en mi honor, donde decenas de mujeres vestían de blanco, como símbolo de pureza y de nuevos comienzos. Una tarde soleada, Lucía y mis padres organizaron una ceremonia especial. Plantaron un árbol cerca de mi tumba, un roble fuerte, de raíces profundas. Mi padre, con lágrimas en los ojos, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. Daniela fue más fuerte de lo que cualquiera imaginó. Nos enseñó que la dignidad no se pierde, ni siquiera después de la muerte. Los aplausos fueron espontáneos. Mi madre dejó una carta bajo la tierra cerca de las raíces del roble. Lucía colocó una pequeña placa que decía: «Aquí descansa una mujer que se negó a ser silenciada». Y aunque mi cuerpo ya no estaba entre ellos, mi legado seguía creciendo, más fuerte que nunca. Los años pasaron. La gente empezó a contar mi historia a nuevas generaciones. Algunas lo hacían como advertencia, otras como inspiración. Se escribieron artículos, se grabaron podcasts, incluso se realizó un pequeño documental sobre mi caso. Y así, en cada esquina de la ciudad, mi nombre seguía vivo. Un nombre que alguna vez fue sinónimo de dolor, pero que ahora representaba coraje, dignidad. Hay justicia. Leonardo, condenado a vivir con el peso de su conciencia, vagaba sin rumbo. Clara, exiliada por sus propias decisiones, seguía su vida en el anonimato, y yo desde donde estuviera me sonreía, porque al final la mayor venganza no fue la humillación pública, ni la exposición de sus secretos, sino el hecho de que, pese a todo, nunca lograron apagar mi voz. Mi historia se quedó grabada en el corazón de todos, una historia que hoy tú también conoces, y que espero que nunca olvides. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, te invito a que te suscribas al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte de este relato te impactó más. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias reales y llenas de emociones profundas.